¿Cómo realizar una tabla de frecuencia para datos agrupados? Bueno, muchas veces en estadística vamos a tener procesos en los cuales van a haber datos muy extensos, pero demasiado extensos, que no es factible realizar una tabla de datos no agrupados. Para ello vamos a tener que agrupar algunos datos. La verdad, no es tan complicado realizar lo que es una tabla de datos agrupados. Es sumamente sencillo, no es para nada complicado realizar este tipo de operaciones con datos agrupados. ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder realizar una tabla de frecuencia para datos agrupados? La verdad es sumamente sencillo. Para ello tenemos el siguiente ejercicio. Tenemos una tabla donde tenemos 50 datos exactos. ¿Qué es lo que vamos a hacer para poder realizar una tabla de frecuencia de datos agrupados? Bueno, antes de empezar con el rollo de lo que es la tabla de datos, vamos a hacer lo siguiente. Paso número 1 que yo tengo que estar consciente es, primero, tengo que sacar 3 datos importantes para poder realizar esta tabla, que las cuales serían, uno sería nuestro rango, otro la regla de Sturgers y por último la amplitud. ¿Cómo podemos realizar este tipo de ejercicios? La verdad es sumamente fácil, no es para nada complicado. Si nos damos cuenta justamente en esta parte de acá, tengo colocado lo que son las fórmulas y qué significa cada letra de la fórmula que aquí tenemos. Por ejemplo, para el rango, tenemos que R es igual a D más menos D menos. ¿Pero qué significa esto? R significa rango. D más significa el dato más grande. Y D menos el dato más pequeño. Lo mismo pasa para lo que es la regla de Sturges. La letra K representa la regla de Sturges. Y la letra N representa el número de datos, es decir, la cantidad de datos que tenemos en el ejercicio. Por último, tenemos lo que es la amplitud. Para la amplitud, A es igual a R partido K. Significa que la A es amplitud, la K es la regla de Sturgers y la R es nuestro rango. Para ello, vamos a empezar a trabajarlo. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Es sumamente sencillo y para nada complicado. Primero empecemos con lo que es nuestro rango. Nuestro rango dice que es el dato más grande menos el dato más pequeño. Por lo tanto, en nuestra tabla de datos que tenemos, vamos a buscar lo que sería el dato más grande y el dato más pequeño. En este caso me percato que el número 6 sería el dato más pequeño y el 50 sería el dato más grande. En base a esto, yo ya puedo operar. Entonces, decimos R es igual al dato más grande 50 menos el dato más pequeño, que sería 6. Por lo tanto, el rango sería 50 menos 6 es igual a 44. Esto es sumamente importante, el primer dato. Vamos ahora con lo que es nuestra regla de Sturges. ¿Cómo vamos a realizar nuestra regla de Sturges? Como nos podemos percatar, la regla de Sturges es 1 más 3.332 por el logaritmo de n. El único dato que vamos a sustituir aquí va a ser n, que es el número de datos que tenemos. Tengo que contar en tabla de datos cuántos datos voy a tener. Me doy cuenta que tengo 5 columnas y 10 filas. Por lo tanto, sería 50 datos. Entonces, para realizar la regla de Sturges,
es igual a 1 más 3.332 por el logaritmo de 50. Ahora aquí viene lo importante. En la calculadora lo vamos a colocar así como lo estamos viendo. Justamente nos vamos a percatar que al momento de realizar 1 más 3.332 por el logaritmo de 50 me da 6.66. Pero aquí tenemos que dejar algo sumamente claro. Es qué tipo de números estamos trabajando. Tengo que tener en cuenta esto que es fundamental. Los números van a importar mucho al momento de trabajarlos. ¿Por qué? Porque en este caso solo estoy trabajando con números enteros. ¿Qué es lo que significa? Significa que lo que voy a hacer es aproximar mi cantidad. Voy a aproximar al número entero. ¿Por qué? Porque solo estoy trabajando con números enteros. Pero entonces, ¿qué pasaría si trabajáramos con decimales? Realmente no afecta demasiado, pero aún así preferimos trabajar con decimales al momento de que nuestra tabla sean meramente puros decimales. Por lo tanto, 6.66 es equivalente a 7 por aproximación. Con esto yo ya tengo la siguiente parte. Por último, tenemos lo que es nuestra amplitud. Para nuestra amplitud nos damos cuenta que es R partido K, rango dividido la regla de Sturges. Si se dan cuenta, fueron los primeros datos que acabo de sacar. Y la amplitud es fundamental para empezar a realizar la tabla de frecuencia. Por lo tanto, mi amplitud va a ser igual a nuestro rango, me dio 44, dividido la regla de Sturges que me dio 7. Por lo tanto, mi amplitud va a ser igual a 6.28. Y lo mismo pasa acá. El simple hecho de que tengamos números decimales no necesariamente es indicador de lo que vamos a trabajar, sino más bien la amplitud nos va a servir para ver de qué número a qué número vamos a ir tomando. Entonces, de igual manera, vamos a hacer la aproximación de vida. Y 6.28 aproximado a las unidades me da 6. Este es el dato más importante que nosotros vamos a trabajar, ya que en base a nuestra amplitud vamos a poder realizar la tabla de frecuencia. Para la tabla de frecuencia es sumamente fácil, no es para nada complicado realizar la tabla de frecuencias para datos agrupados. Para poder empezar a realizar lo que es la tabla de frecuencia para datos agrupados, vamos a trabajar diferentes columnas. Aquí claramente tengo identificado qué significa cada columna y cuál es el símbolo a trabajar. Por ejemplo, el de datos, nos damos cuenta que tenemos LI y LS. LI y LS significa que son nuestros límites, límite inferior y límite superior. También tenemos lo que es la marca de clase, que es XI, frecuencia, que es F, frecuencia relativa, FR, frecuencia acumulativa, F mayúscula, frecuencia acumulativa relativa, F mayúscula R, porcentaje y los grados. Vamos a ver cómo podemos realizar esta tabla de frecuencia. Para ello, el primer límite inferior. Primero vamos a trabajar todos los límites inferiores antes de trabajar los límites superiores. Para trabajar los límites inferiores, lo que voy a hacer para el primer límite inferior es colocar el dato más pequeño. Eso es fundamental. Colocar el dato más pequeño. En este caso, el dato más pequeño que tengo es el número 6.
Ahora, ¿qué voy a colocar para el segundo límite inferior? Para el segundo límite inferior, lo que voy a hacer es agarrar el dato que acabo de colocar, que fue el dato más pequeño, y le voy a sumar la amplitud. Para esto, esta es la importancia de lo que es nuestra amplitud. Entonces, sería primer límite inferior 6 más la amplitud 6, y 6 más 6 es igual a 12. Bueno, entonces, ¿ahora qué pasa con lo que es el tercer límite inferior? Para el tercer límite inferior es exactamente lo mismo. Ahora voy a agarrar el límite inferior anterior, que en este caso sería el límite inferior número 2, que sería 12. Y otra vez le vuelvo a sumar lo que es nuestra amplitud, que sería en esta ocasión 18. Y así lo vamos a ir sucesivamente hasta finalizar todos los límites. Ahora, ¿qué vamos a hacer para trabajar los límites superiores? Para trabajar los límites superiores no es para nada complicado, relativamente fácil de trabajar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar el segundo límite inferior, que en este caso sería el número 12. Y lo único que lo voy a hacer es restar una cantidad, que sería entonces 12 menos 1. Y 12 menos 1 es igual a 11. Lo mismo pasa para el límite superior número 2. Agarro lo que es el límite inferior número 3, que sería 18, y le resto 1, que sería 17. Y lo mismo va a pasar con el resto de límites superiores, que es solamente restar un número al límite inferior. Vamos a trabajar lo que es la marca de clase, la columna de la marca de clase. Para la marca de clase realmente no es tan complicado de poder trabajar, sino que es sumamente fácil trabajar lo que es la marca de clase. ¿Qué vamos a hacer con la marca de clase entonces? Para trabajar la marca de clase voy a utilizar la siguiente fórmula, que sería mi marca de clase es igual al límite inferior más el límite superior dividido 2. Y eso lo voy a hacer en cada columna. ¿Qué significa? Vamos a ver la primera fila de los límites, que sería 6 inferior, 11 superior. Lo vamos a sumar. 6 más 11 es igual a 17. Y la mitad de 17 es igual a 8.5. Lo mismo pasa con el siguiente. Límite inferior 12, límite superior 17. 12 más 17 es 29. Y la mitad de 29 es 14.5. Voy a hacer exactamente lo mismo para la marca de clase. Vamos a entrar ahora con la parte más complicada, que así lo veo yo, que es justamente en una tabla de frecuencia, que es contar los datos. Considero yo que esa es la parte más complicada que tenemos en una tabla de frecuencia. ¿Por qué? Porque en una tabla de frecuencia para datos no agrupados, pues únicamente nos dedicamos a encontrar o un solo número o un solo objeto. A diferencia de datos agrupados, como lo tenemos en este caso, que es un poco más complejo porque ya tenemos rangos. Es decir, voy a buscar en mi tabla de datos todos los números que estén adentro de ese rango. ¿Esto qué realmente qué quiere decir? Esto realmente quiere decir que los primeros límites va a ser 6, 11. Significa que voy a buscar todos los números que estén dentro del número 6 hasta
el número 11. Por ejemplo, aquí tenemos un 9, aquí tenemos un 6, que justamente sería nuestro dato más pequeño. Aquí tenemos un 9, aquí tenemos un 6, aquí tenemos un 11, tenemos un 7, hasta la última columna tenemos un 10, un 11 y por último un 7. Significa que tenemos exactamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 datos. Entonces nuestra primera frecuencia sería justamente 9 datos. Y vamos a hacer exactamente lo mismo para todos los datos. Como consejo, yo siempre digo, píntanlo con diferentes colores. ¿Por qué? Porque si al momento ustedes se confunden, pues es fácil identificar dónde podría estar este error. Es más fácil localizarlo de esta medida. Nuestro segundo límite dice que va desde el número 12 hasta el número 17. Por lo tanto sería 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Esos serían los números que al menos yo tendría que buscar. Por ejemplo, aquí tengo un 15, aquí tengo un 12, hasta la tercera columna tengo otro 15, un 13, un 15, hasta abajo tengo un 14 y en la última columna tengo un 16. Con esto encontraríamos todas las cantidades. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 valores numéricos que pertenecen a ese rango. Entonces, nuestra segunda frecuencia sería 7. Como les digo, por recomendación, pintémoslos de diferentes colores para poder localizar todos los valores numéricos. Es mucho más fácil hacerlo de esa manera, ya que evitamos confundirnos realmente al momento de buscar nuestras cantidades. Bueno, nuestra tercera frecuencia sería prácticamente entre el intervalo desde el 18 hasta el 23. Vamos a ir buscando desde el 18 hasta el 23. Por ejemplo, aquí tengo un 19, un 18, aquí tengo otro 18, aquí tengo un 23, que justamente me daría un total de 1, 2, 3, 4, 5. Entonces nuestra frecuencia sería 5. Y lo mismo voy a ir realizando con las demás frecuencias. Una vez que hayamos terminado nuestra columna de la frecuencia, nos vamos a percatar que nuestros datos van a quedar todos coloreados. Pero realmente esto es bueno, porque realmente así tenemos el orden como tal y localizado todos los valores numéricos, sin dado caso nos logramos confundir acerca de una cantidad. Es más fácil identificarlo, entonces por eso lo coloreamos. Es como consejo meramente personal pintarlo de esta manera. Una vez haber terminado lo que es nuestra columna de la frecuencia, nos va a quedar de esta manera. Si nos damos cuenta, hasta en la parte de abajo tenemos lo que son nuestros totales. ¿Qué significa? Voy a contar los datos. ¿Por qué los voy a contar? Porque la suma de toda la frecuencia tiene que ser exactamente la misma cantidad de datos que tenemos en la parte de arriba, que es donde están todos nuestros datos. Tenemos un total de 50. Vamos a verificar si justamente tenemos 50 datos acá. Para ello, vamos a ir sumándolos. 9 más 7 más 5 más 6 más 6 más 4 más 10 más 3.
y nos damos cuenta que justamente nos da un total de 50. Nos dio un total de 50. Significa que nuestros datos están correctos. Tenemos la misma cantidad de datos en la sumatoria. Ahora vamos a realizar lo que es nuestra frecuencia relativa. Para la frecuencia relativa realmente no es tan complicado. Es sumamente fácil. Nos vamos a concentrar ahora únicamente en nuestra tabla de frecuencia. Nos vamos a percatar que no es difícil realizar nuestra frecuencia relativa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para realizar nuestra frecuencia relativa, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar la frecuencia y lo vamos a dividir con n datos, que es el total de los datos que tenemos, que en este caso serían 50. Para el primero sería justamente 9 dividido 7. Y aquí esto es sumamente importante. El resultado nos da 0.18. ¿Cuál va a ser lo importante acá? Y que tenemos que tomar muy en cuenta para lo que es nuestra frecuencia relativa. Que sería que toda la frecuencia relativa siempre va a iniciar con 0 puntos. Es decir, que en los números enteros vamos a tener el 0. Nunca vamos a tener un número mayor a 0. Siempre va a ser menor a 0. Para nuestra segunda frecuencia relativa sería justamente 7 dividido 50. Esto me da un total de 0.14. Para la tercera hacemos lo mismo. 5 dividido 50. Que esto me da un total de 0.1. Y así vamos a continuar hasta finalizar nuestra columna de la frecuencia relativa. Después de haber terminado la columna de nuestra frecuencia relativa, lo que me tocaría hacer es sumarlo. Vamos a sumar exactamente nuestras cantidades, que serían 0.18 más 0.14 más 0.1 más 0.12 más 0.12 más 0.08 más 0.2 más 0.06. Y nos vamos a percatar que el resultado sería 1. Esto es importante porque la suma de todas las frecuencias relativas siempre va a ser igual a 1. Siempre. Mientras más decimales utilicemos, más exacto nos va a dar. Eso sí, tengámoslo claro. Más decimales, más exactitud. Ahora vamos a iniciar con lo que es nuestra frecuencia acumulativa. ¿Qué vamos a hacer para realizar nuestra frecuencia acumulativa? Para realizar la frecuencia acumulativa tampoco es tan complicado. ¿Cómo lo vamos a realizar? Para realizar la frecuencia acumulativa, primero voy a copiar la primera frecuencia. En este caso sería el número 9. Ahora, ¿qué es lo que toca para colocar la segunda frecuencia acumulativa? Lo que voy a hacer es agarrar el 9 que acabo de agregar con la segunda frecuencia. Y lo que voy a hacer es sumarlos. Esto es sumamente importante. Voy a sumar la frecuencia que acabo de colocar con la segunda frecuencia, que sería entonces 9 más 7. Y 9 más 7 es igual a 16. Voy a hacer exactamente lo mismo. Ahora a este 16 le voy a sumar lo que es mi tercera frecuencia. Sería 16 más 5, 21. Y así lo vamos a hacer sucesivamente hasta finalizar la columna de la frecuencia acumulativa. Después de haber terminado lo que es la columna de la frecuencia acumulativa, ¿cómo voy a saber si lo que estoy haciendo va bien o ya me confundí? Para ello, para saber si mi frecuencia acumulativa es exacta, me doy cuenta que la última suma
me dio exactamente 50. Esto tiene que ser completamente igual a la suma de la frecuencia. Esto es importante. Si las sumas de las frecuencias es igual a la última frecuencia acumulativa, significa que lo voy realizando perfectamente. Para la siguiente columna, que es la frecuencia acumulativa relativa, F mayúscula R, ¿qué es lo que vamos a realizar o cómo lo vamos a realizar? Es el mismo procedimiento que realizamos en la columna anterior, que es la frecuencia acumulativa. Solamente ahora que vamos a utilizar la columna de las frecuencias relativas. ¿Qué significa esto? Para ello voy a hacer lo siguiente. Primero coloco la primera frecuencia relativa, que es 0.18. Después, lo que me tocaría hacer es sumar la segunda frecuencia relativa. Sería 0.18 más 0.14. Esto es igual a 0.32. Ahora este 0.32 le voy a sumar la siguiente frecuencia relativa, que sería 0.1, que me daría 0.42. Y así lo vamos a hacer sucesivamente hasta finalizar lo que es la columna de la frecuencia acumulativa relativa. Después de haber terminado lo que es nuestra columna de la frecuencia acumulativa relativa, es lo mismo, tiene el mismo principio. ¿Cómo sé si está bien o está mal? Para saber si está bien o está mal mi frecuencia acumulativa relativa, la última frecuencia acumulativa relativa tiene que ser exactamente igual a nuestra suma de la frecuencia relativa. Es decir, en este caso 1 y 1. Si los dos me dan 1, significa que lo voy realizando perfectamente. Ahora, para poder realizar lo que es el porcentaje, es mucho más sencillo todavía. ¿Por qué? Porque nuestro porcentaje va a ser igual a nuestra frecuencia relativa multiplicado por 100. Es decir, que toda nuestra frecuencia relativa únicamente lo voy a ir multiplicando por 100. La primera sería 0.18 por 100 es igual a 18. Segunda frecuencia relativa, 0.14 por 100 es igual a 14. Y así lo vamos a hacer sucesivamente hasta finalizar la columna de porcentaje. Cuando finalicemos lo que es la columna de porcentaje, lo que voy a hacer es sumar todas las cantidades. Al momento de sumar todas las cantidades, tiene que ser exactamente 100, como lo que es en este caso. Por último, nuestra columna de los grados. El porcentaje de los grados nos va a servir para hacer la gráfica circular. Bueno, ¿cómo voy a realizar entonces los grados? Para poder realizar los grados no es tan complicado. ¿Por qué? Porque los grados va a ser igual a la frecuencia relativa multiplicado por 360. Es decir, voy a agarrar la columna de la frecuencia relativa y lo voy a multiplicar por 360. Vamos a ver cómo quedaría en este caso. Primera frecuencia relativa es 0.18. 0.18 multiplicado por 360 nos va a dar 65. Aquí yo ya estoy aproximando las cantidades que nos van a ir dando con decimales. Esto sí hay que tenerlo siempre claro. ¿Por qué? Porque recordemos, cada vez que trabajamos con grados, al momento de utilizar el transportador no tenemos cómo calcular los puntos decimal de un grado. Por lo tanto, lo vamos a aproximar a la unidad. El siguiente sería
0.14 multiplicado por 360 es igual a 50.4. Aproximado sería 50. Y así lo vamos a hacer sucesivamente hasta finalizar la columna de los grados. Y por último, ya vamos finalizando lo que es esta tabla de frecuencia. Para finalizar la tabla de frecuencia, voy a sumar la columna de los grados. Al momento de sumar la columna de los grados, tiene que ser exactamente 360. Sumamos 65 más 50 más 36 más 43 más 43 más 29 más 72 más 22 es igual a 360. Bueno, y con esto terminaríamos la primera parte de lo que es una tabla de frecuencia para datos agrupados. Esta es únicamente la tabla de frecuencia. En el próximo video vamos a ver cómo podemos realizar las medidas de tendencia central justamente para lo que son nuestros datos agrupados. Nos vemos en un siguiente video.